Bueno, pues tal y como lo habíamos anunciado desde muy temprano esta mañana, ya nos acompaña aquí Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Lorenzo. Al Gracias. contrario, Adela, siempre es un placer. Nos habíamos estar estado contigo. viendo mucho, pero siempre por Zoom, ¿no? Exactamente. Un placer estar en vivo. Creo que no. ¿Habías venido aquí? No, aquí no. Habíamos estado en tu programa de radio, en la cabina, presencial, pero no, pero aquí no acabamos en vivo en el de estudio. cumplir un año justo, sí. Fíjate, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, pues justo hoy, Lorenzo, el presidente firma y envía al Congreso, ¿no?, el proyecto de reforma electoral. ¿Qué significa esto para el INE, Lorenzo? Porque... Bueno, a ver, yo te diría, Adela, era un planteamiento anunciado. El presidente desde hace tiempo lo había planteado, era una de las 3 reformas de la segunda mitad de su sexenio, etcétera. Así que era previsible que se presentara. Lo que se sabe hasta este momento, digo, tengo una versión, espero que sea la real, habrá que esperar a la que se presenta. Sí, claro, lo que se difundió públicamente, pues es bastante coincidente con lo que ha dicho el presidente. Desde el INE somos muy respetuosos, no es una discusión que le competa dar al INE, es una discusión que tendrá que darse en el Congreso y eventualmente, dado que se trata de una reforma constitucional en los congresos locales, y pues, por supuesto en la opinión pública. Una reforma electoral pues implica un replantear las formas de acceso al poder en un contexto democrático, y esto tiene que ser objeto de una discusión muy amplia entre académicos, periodistas, formadores de opinión y, por supuesto, los actores políticos y los legisladores. Y desde ese punto de vista, yo lo que te digo es lo que le dije incluso a Muñoz Ledo desde que tomó posesión como presidente de la Cámara, ¿no? Luego del 2018. Cuenten con el INE para que toda la información técnica, los datos... Lo que se requiera. Se requiera para tomar una buena decisión, pues cuenten con ello. Llama la atención ciertas cosas que vuelven inédita este proyecto de reforma. ¿Qué son? Primero, es la primera vez que se presenta en los últimos 30 años, 32 años, una iniciativa de reforma pedida no por la oposición, sino por el gobierno. Bueno, como la consulta, ¿no? Bueno, oye, como la revocación parecería, ¿no? Porque los promotores... Pero bueno, es un dato relevante. Sí, claro. Las reformas electorales siempre habían sido planteadas como una demanda de las oposiciones para tratar de resolver un problema. Claro. Ahora es la primera vez que es una propuesta del gobierno. Okay. Segunda novedad, pues llama mucho la atención que es una reforma hecha en Hacienda. Nadie niega que Pablo Gómez y que Horacio Duarte, que entiendo son los autores intelectuales de este ejercicio, sepan de elecciones, han estado metidos ahí, han sido populares y demás. Pero llama la atención, la reforma electoral, pero claro. Yo hoy que veía a Pablo Gómez, ¿no? Sí, llama la atención yo dije, pues, ¿qué hace ahí? Bueno, pues es que llama la atención que la UIF y aduana sean las que hagan una reforma electoral. Digo, lo dejo ahí como dato curioso. No, yo creo que a todos nos sorprendió esta mañana en la mañanera. Sí. Digo, no que no supiéramos y conociéramos de la trayectoria de Pablo Gómez, pero ahorita tiene otro cargo, ¿no? Pues, sí. 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 Y no necesariamente tiene que ver con las cuestiones electorales. Para nada. Bueno, okay. No importa, digamos, nadie niega, Pablo Gómez sabe de todo. Sí, claro. ¿no? Sí. Sabido que es un conocedor de todos los temas, ¿no? Sí. Incluido el electoral. Y bueno, pues vendrá esta discusión. Tercera característica o novedad, es la primera reforma o intento de reforma o propuesta de reforma que se pretende aprobar y ponerse a prueba, al menos en los últimos 25 años, Adela, en una elección presidencial. Todas las reformas hasta ahora, desde la de 96 en adelante, se hacen al arranque de los sexenios y se ponen a prueba en una elección intermedia. Así pasó con la de 96 en la elección intermedia de 97, la de 2007 en la elección intermedia de 2009, la de 2014 en la elección intermedia de 2015. Pues además es una reforma muy profunda, como se ha planteado. Es refundar todo, no es nada más cambiar nombre. Es refundación. Es refundar. Reinventan el sistema electoral. Y una pregunta es, como dicen los anglosajones, si funciona, no lo arregles porque lo puedes descomponer. Claro. Y nuestro sistema electoral funciona y funciona muy bien. Fíjate nada más la fortaleza institucional. Hasta sin dinero logramos hacer una consulta de revocación de mandato extraordinariamente organizada. Ayer lo dijo el mismo Tribunal Electoral, el INE cumplió
cabalmente. Bueno, pues si funcionan los sistemas electorales, creo que pues, no hay que reinventarlos, pero bueno, es una decisión de los actores políticos. Quizá mejorarlos, como siempre. Sin lugar a dudas, y ámbitos de mejora hay. Como siempre. Pero bueno, esto es una refundación, hay que decirlo con todas las letras. Sí, porque yo hablaba con Sergio Gutiérrez Luna hace un rato, porque ahora están con el presidente justamente. Sí. Por cierto, mi amigo, el presidente de la Cámara de Diputados, que nos denunció, que es el primer político que cruzó esa frontera denunciando a funcionarios electorales penalmente. Exacto, ¿no? Creo que es lo de hoy. Estas ¿Sigue siendo tu amigo? Sí, hombre, por favor. Sí, esto no es personal, ¿no? Bueno, pues, o siempre es personal, como dicen, pero... Yo digo que no siempre es personal, siempre, con los actores políticos creo que desde la INE siempre hemos tenido una relación institucional y seguirá viéndola permanentemente. Y dado que ellos van a tener que reformar, pues imagínate, si nos peleáramos, pues no nos van a pedir las cosas que se necesiten, los datos objetivos para ver si los diagnósticos de esta reforma son reales o no, acertados o no, qué problemáticas hay, ¿no? Y a veces es bueno que le pregunten los órganos legislativos a la autoridad electoral detalles, porque si no podemos llegar a problemas como en la revocación de mandato, ¿no? Claro, claro. Pero justo yo le decía, a ver, con esta reforma, ¿no? Pues pareciera que se acaba de firmar la sentencia de muerte del INE. Y él me decía, no. Acuérdate que pues antes era el Instituto Federal Electoral y se transformó al INE. Y ahora, pues es lo que queremos, transformarlo también, ¿no? Refundarlo, creo que es más pertinente, porque la transformación del IFE al INE... ¿De qué trató? Pues en realidad implicó un fortalecimiento de esa autoridad, bajo una lógica que ha seguido todas las reformas electorales hasta ahora. Fíjate, es un dato curioso, Adela. Justo en este mes se celebran 45 años de que en abril de 1977, Reyes Heroles anunció cómo iba a ser la reforma, aquella que fue un parteaguas y que comenzó el proceso de cambio político en clave democrática, gradual y paulatino, que ha ocupado las últimas décadas. Y todas las reformas hasta ahora fueron reformas, digamos, sedimentales, que fueron, déjame decirlo así, graduales y paulatinas, que fueron como generando sedimentos cada vez más fuertes, que sirvieron para la siguiente reforma, como base de la siguiente reforma y así sucesivamente. Ninguna reforma de las que hemos tenido, las grandes reformas electorales, fue una reforma refundacional. Ni siquiera aquella que cambió hace 8 años, en 2014, el IFE en INE. Porque en realidad es una institución muy semejante, reforzada, sí con nuevas atribuciones, pero que partió de la base, digámoslo así, de esa base que se había venido consolidando poco a poco a lo largo del tiempo. Este es reinventar el sistema electoral, es rehacerlo de cabo a rabo. Por ejemplo, no solamente en temas de atribuciones, sino en temas de planteamiento de los órganos. Déjame ponerte un ejemplo. A ver, sí. Uno de los grandes logros, de las grandes conquistas democráticas para garantizar la autonomía y la independencia de los órganos electorales frente a los poderes, frente a los partidos, había sido sacar al gobierno de la organización de las elecciones. Bueno, claro. Ese era el gran problema. Tú te acordarás cuando la CFE organizaba elecciones. Me refiero, por supuesto, a la Comisión Federal Electoral, ¿no? La que dependía de Gobernación, no a la CFE como sí. Bueno, aquella organizaba elecciones y ese era el gran problema. Después de 1988 dijeron, no, a ver, vamos a sacar las elecciones del gobierno y tratar de construir un órgano autónomo. Tardó tiempo en concretarse esa autonomía. Pero finalmente en 1996... No se vaya a caer el sistema, ¿no? Bueno, en 96 dejó de meter mano el gobierno, el que fuera, en las elecciones, con la salida del secretario de Gobernación de la presidencia del Consejo General del otrora IFE. Bueno, ahora, curioso, se está planteando que el gobierno proponga a 20 de los 60 candidatos a consejeros, a 10 de los 30 candidatos a magistrados electorales, que la Cámara de Diputados y el Senado, que son órganos políticos, pues ahí están los partidos, ¿no? Claro. Que son órganos políticos, que propongan a otros 10, y el Poder Judicial que proponga a 20 consejeros, y que el Poder Judicial proponga a 20 consejeros. No sé por qué el Poder Judicial tendría que proponer consejeros cuando el INE es un órgano administrativo que no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Pero bueno, es curioso este planteamiento. Lo que llama la atención es que ahora 2 órganos políticos que justamente habían sido sustraídos, sobre todo el gobierno,
de la intervención en la creación del órgano, ahora se quiera plantear. Por lo que luchamos muchos años. Claro, Sergio Gutiérrez Luna, ya que lo mencionabas, hace un año todavía no era presidente de la Cámara, ya era diputado y era representante ante el INE. Yo lo sé, claro. Dio una declaración bien curiosa. Ahí está, no estoy inventando nada, periódico La Razón, en términos. Como las cosas ya cambiaron, dijo entonces Sergio, ya es hora de que volvamos a meter la función electoral al gobierno. Bueno, está bien, se vale. Pues esto es un país democrático y todo el mundo puede opinar. Puede pensar, yo claro, ahora, hay buenas y malas ideas. Creo que le toca al Congreso discutir esta reforma y ojalá y prosperen buenas ideas que nos lleven a mejorar el sistema que tenemos y que no nos lleven a retrocesos, porque, híjole, Adela, tirar 30 años de tanta lucha, de tanto esfuerzo a la basura, sí sería grave, sobre todo porque la mejor prueba de que sirvió este sistema, que fue mejorando con el tiempo, es que todas las orientaciones políticas han ganado, no por el sistema, sino porque el sistema garantiza que el voto sea respetado. Exacto. Y hoy eso es una realidad impuesta. No por el árbitro. Por el árbitro. Así es. ¿no? Ahora, tú decías hace un rato, pues no sé si es personal o si es personal, pero tú de manera personal has sido muy atacado, ¿no? Y desde Palacio Nacional. Esto, ¿cómo lo has tomado, Lorenzo? Pues mira, a ver, las descalificaciones al INE, que muchas veces se han personalizado, son descalificaciones, Adela, de actores políticos. Y los actores políticos tienen intereses políticos. Es normal, pues, malo que no los tuvieran. Ah, no, bueno, para eso están. Claro, bueno. Sí, pues, claro. Ahora, llama la atención que se ha acusado, sobre todo a dos consejeros, a mí y a un colega, a Ciro Murayama, de ser los autores de una especie de malas intenciones y de intenciones, cuando todas las decisiones que se nos acusan, que se nos achacan en lo personal, son colegiadas. Todas son colegiadas. De hecho, con justa razón, algunas de mis compañeras consejeras electorales han salido a decir, oigan, no nos invisibilicen porque eso es violencia, ¿eh? Las decisiones del colegiado son decisiones del Consejo y se toman con 11 votos, con mayoría de 11 votos. Por cierto, la enorme mayoría de esas decisiones se han tomado por unanimidad, de muchas de las decisiones que molestan. Y claro, decisiones que molestan porque pues, nosotros no estamos atendiendo los intereses de parte como pretenderían los actores políticos. Y nuestro sistema venturosamente, de manera virtuosa, permite que cuando alguien no está de acuerdo con las decisiones de un colegiado, como el Consejo General del INE, pues puede ir al tribunal electoral a reclamar. Claro. Y lo que pasa en el tribunal es que o las decisiones se confirman en su enorme mayoría, o se modifican, o se revocan. Pero ese es el juego democrático. Entonces lo demás, pues Adela, mira, yo entiendo. Los actores políticos, todos, los que nos gobernaron, los que nos gobiernan, los que nos gobernarán. Y los todos. Que vendrán, ¿no? Sí, hombre, porque afortunadamente la democracia no se muere. Y yo siempre he dicho ahora, sobre todo después de la revocación de mandato, que se demostró que hay mucho INE, que hay INE para mucho rato. Bueno, pero eso lo van a demostrar, lo van a decidir las y los legisladores. Lo que yo te digo es que lo que siempre se ha intentado es normal, es consustancial al poder. Es pues, tratar que los órganos de control, en este caso el INE, pues se subordinen o que tomen decisiones favorables a quien detente el poder. Los que se fueron así lo intentaron, los que están naturalmente lo intentan y los que vendrán también. Lo importante de esta historia no es que eso ocurra, lo importante es que el INE asuma como lo ha asumido, como lo asumió antes, como lo asume ahora y estoy seguro lo seguirá haciendo en el futuro, pues todas sus decisiones en ejercicio de su autonomía, es decir, sin subordinarse ni estar tratando de quedar bien con el poder, el que sea, del color que sea, y con independencia, es decir, no pensando en los intereses de parte, de uno o de otro partido. Entonces, pues digo, y eso molesta. Ahora. Sí molesta, ¿eh? Por eso muchas veces lo vuelven personal. Digo, pues se vuelve personal. Pero es normal, ¿no? Hay que entender las cosas como son. Pero lo que también ocurre es que la presión ha sido brutal, ¿no? Bueno, Lorenzo, la verdad. O sea, acabas de hablar con Mario. Con Mario Maldonado, ¿no? Este intento de intimidación. Soy también el primer presidente del órgano electoral, junto con otros 5 colegas. Demandado. Penalmente. Denunciado penalmente. Denunciado penalmente. Y siguen abiertas las denuncias, aunque las razones, según esto, por las que se presentaron las denuncias, tenían que ver con la revocación de mandato, que ya se cerró, ya se acabó, y las denuncias ahí siguen. Yo confío en que si hay Estado de Derecho, pues las denuncias que son ridículas, pues se van a cerrar y no tienen ningún sentido.
pero están abiertas. Pero, híjoles, están abiertas, Lorenzo. Pues así es, así son los juegos del poder. Hemos visto cómo, ¿no? Decía un amigo arquitecto, y así arranco mis clases de Derecho Constitucional, Adela, que el agua, él daba clases de hidráulica. Entonces, pues, cómo se encauce el agua, cómo impermeabilizas, que no, el techo de 2 aguas para que el agua no se estanque, etcétera. Decía, el agua es canija. Como máxima para que sus alumnos entendieran todo lo que les iba a enseñar. Pues yo arranco mis clases de Derecho Constitucional diciéndoles, el poder es canijo. Como el poder es como el agua. Entonces, al poder, por eso en democracia se le regula y se le controla. Obviamente a quien detenta el poder eso no le gusta, pero es normal, ha sido parte de la historia. Yo creo que hay que confiar en la fortaleza de nuestro sistema democrático y sobre todo de un hecho, Adela. El INE hoy es lo que es gracias a la confianza de la ciudadanía. Y a pesar de los ataques desde el poder. ¿Cuánta gente participó en la revocación? Gente del pueblo, como nosotros, a la que se refiere siempre el presidente. 300,000 personas, ciudadanas y ciudadanos de a pie, aceptaron ser funcionarios de casilla. De hecho, habían aceptado 700,000. Con lo cual habla de una gran confianza en el INE. Y muchos de ellos decían, yo no creo en este ejercicio, pero lo hago por el INE. Habrá muchos que no quieran al INE, es normal. El INE no pretende quedar bien con ningún poder, con ningún partido. El INE se debe a la ciudadanía y afortunadamente goza de la confianza de la ciudadanía. Por eso, pues vuelvo a insistir, yo creo que hay INE para mucho rato, porque es una de las instituciones mejor logradas de nuestra transición y la que mejor ha funcionado. Oye, no por nada, a nivel internacional. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Desde el punto de vista institucional, hay muchas cosas por las que México es admirado y querido en el mundo. La gastronomía, la cultura, lo que tú quieras. Pero desde el punto de vista institucional y político, el órgano más reconocido a nivel internacional que tiene el Estado mexicano es el INE. Por algo será, digo yo, ¿no? Oye, y también este intento de desaparecer los soples. Esto, explícanos cómo podría perjudicar a nuestra democracia. A ver, déjame explicarte que el sistema actual, o decirte que el sistema actual no es sencillo de operar. Cuando el IFE se transformó en INE, pues el IFE antes organizaba elecciones federales y cuando había una elección local, pues colaboraba con los órganos electorales, pues dándoles el padrón actualizado, pautando en la radio y la televisión, porque esa es una atribución que sí, desde 2007 le corresponde al IFE como autoridad federal, la materia de radio y televisión es federal. Entonces, bueno, pero cada quien era responsable, digamos, de las elecciones, los órganos electorales de los estados de las locales y el IFE de las federales. Y eso provocó, por cierto, que el IFE en 23 años de existencia organizara 18 elecciones federales. Con el cambio del IFE al INE, se entreveraron las atribuciones. Ahora el INE también es responsable de parte, no de todas, pero de buena parte de las elecciones locales. La idea fue pues, que se generaran estándares homogéneos, comunes entre las elecciones federales, que habían llegado a tener una gran calidad, y las elecciones locales. Entonces, ahora los órganos locales, los que se llaman OPLES, organismos públicos locales electorales, tienen que trabajar coordinadamente con el INE cuando hay elecciones locales. Esto trajo para el INE meterse a un terreno, pues no digo desconocido, pero sí inédito en muchos sentidos, que eran las elecciones en los estados. Claro, de nuevo, trabajando de la mano con los OPLES. Pero también trajo una sobrecarga de trabajo brutal. El IFE, te decía, organizó 18 elecciones en 23 años. El INE en 8 años ha organizado 322 elecciones. Sí. Y todas, por cierto, exitosas. Y que han producido un índice de alternancia enorme. Casi en todos lados, ¿no? Así es. Dicho eso, es viable, es pensable un sistema en donde haya un único órgano nacional, como pretende la iniciativa, que organiza las elecciones federales y locales, desapareciendo a los órganos de los estados. Pues sí, ocurre en otros países, pero eso es una reingeniería total. Y el INE, tal como existe hoy, hombre, con los cambios que se quieren proponer, que si se eligen a los consejeros, tal como existe hoy, no tiene capacidades técnicas y operativas para hacer las elecciones locales. Te pongo un ejemplo. El INE tiene órganos a nivel nacional, el Consejo General, pero también órganos, uno en cada uno de los 32 estados y uno en cada uno de los 300 distritos. Se llaman juntas locales y juntas distritales, consejos locales, consejos distritales. Pero los distritos en los que opera el INE son los distritos federales.
en donde se eligen a los diputados y las diputadas federales. Exacto. Nosotros no tenemos, esos órganos no coinciden con los distritos locales, donde se eligen a las diputaciones locales, ni mucho menos con los más de 1.900 municipios. Municipios, claro. Porque hay unos de usos y costumbres. Sí, claro. Entonces, la propuesta implicaría que el INE, claro, ahora quieren que se haga cargo también de las elecciones locales completamente, desapareciendo a los órganos locales. Pero el INE hoy no tiene oficinas ni municipales, ni oficinas que correspondan a los distritos locales. Es decir, podría darse, es viable que haya un único órgano que organice las elecciones, sí, pero va a ser muchísimo más grande que el INE actual. Y eso va a costar es lo que te iba a decir. Dinero. Y uno de los argumentos que hoy escuchaba en la mañana es caro. Es que es muy caro. Es muy caro. Pues sí, es muy caro, pero es falso lo que se dice, de que es el órgano más caro del mundo, el INE. Eso no es cierto. Ni tampoco es cierto que el sistema electoral mexicano sea el más caro del mundo. Hace unos meses publicaron unas tablitas, ¿no? Que luego, por cierto, el partido en el gobierno difundió profusamente, que son tablitas pues tramposas, porque comparan peras con manzanas, con melones. Por ejemplo. Por ejemplo, comparaban el costo del INE en 2021, cuando organizamos la elección más grande de la historia. Sí. No con Brasil, porque el órgano electoral de Brasil es más caro que el mexicano, Ok. Sino con Colombia, y de Colombia, que no tuvo elecciones el año pasado, por cierto. Entonces el costo era menor. Pues sí. Y de Colombia nada más con el Consejo Nacional Electoral, no con la registraduría, que es el órgano equivalente al INE, en la que el que pone casillas y demás. Entonces, bueno, a ver, en el discurso público, a ver, se manipulan los datos. Okay. Y además es normal, es caro, pero hay que explicar. Es caro, pero... Sin duda es caro, pero lo caro no es tanto. Te voy a decir qué es lo que es caro, Adela, la desconfianza. Eso es carísimo. Lo más caro de la organización de una elección en México... Porque lo que pierde valor, ¿no? Lo que más le cuesta al INE es el trabajo de campo. Oye, visitar a 13 millones de ciudadanas y ciudadanos que fueron sorteados en sus domicilios para garantizar imparcialidad, para de ahí sacar a los funcionarios de las casillas de manera aleatoria, que es una garantía básica. Tú no sabes quién va a ser el funcionario de casilla y por lo tanto no puedes ir a corromperlo previamente tu partido político o tu gobierno. Y además, como son sorteados, lo más probable es que en las casillas haya pues, uno que tiene una cierta afiliación política, otro que tiene otra, otro que se vale, ¿no? Como ciudadanos puedes tener tus filias y tus fobias políticas. Pero al ser aleatorio, todos se cuidan las manos. Esa es una es una cosa muy sencilla, pero es el fundamento básico de la construcción de la confianza en las elecciones. Llegar a eso cuesta muchísimo dinero. Porque el INE tiene que contratar cerca de 50,000 funcionarios, desplegarlos por todo el país, ir a tocar casas durante varios meses, es decir, y no capacitar a esos funcionarios. Con el salario que perciben consejeros electorales. No, pero por cierto, que ahí hay un mito, ¿eh? Si tú tomas en cuenta todo lo que ganan otros funcionarios, incluso del gobierno federal, ganan mucho más que nosotros, ¿eh? Porque además, entre otras cosas, hay muchos diputados que tienen consultorías y que tienen otros negocios, otros ingresos, sí. Claro. Nosotros tenemos prohibido todo. Yo acabo de publicar un libro y pues mi coautor es el que se lleva la regalía. Yo no me llevo nada, ¿eh? Ni un quinto. No, porque yo tengo prohibición y está bien que así sea de tener otro ingreso. Así que eso también es un mito. Hay muchos funcionarios, pero muchísimos funcionarios, incluso del gobierno. Del gobierno actual. Que ganan más de lo que ganamos nosotros. Esos son los mitos y las cuestiones efectivistas del discurso con la que han querido construir toda esta historia. Sí, hombre. Es muy efectista el discurso, ¿no? Así es. Ahora, dos preguntitas más. Una, ¿cuántos días te quedan? Hoy 340 para que termine mi mandato. Hay que irlos contando. Sí, hombre, pero además, mira, porque además hay ciertos ciclos. ¿Qué es lo que queda en esta administración? Que, por cierto, implicará la salida, el término de mi mandato, de 9 años, que son muchos, pero creo que, por cierto, es un dato importante. ¿Por qué 9 años? Porque ahora se están planteando que sean 6. Y que cambien con cada elección. Eso lo acabas de decir. La idea de generar autonomía fue que los cargos de quienes administramos las elecciones, quienes arbitramos la política, no coincidan con los ciclos políticos. No sean cada 3 años, porque cada 3 años se elige, se redefine la política con las elecciones. No fue caprichoso lo de los 9 años. Antes eran 7, luego subieron a 9 y ahora se quieren poner 6. Por cierto, igual que los sexenios. Dato curioso. Dicho eso,
Salimos 4 consejeros. El presidente y 3 consejeros más. Okay. Y vendrá una renovación parcial, claro, si no hay reforma, porque si hay reforma, pues se nos termina el mandato a todos y demás, pero eso pues, habrá que ver si hay o no hay. Eso le toca no al INE, no a nosotros decirlo, le toca decirlo al Congreso de la Unión. Y a ver si hay posibilidad de generar consensos, porque lo ideal en una reforma electoral, Adela, es que haya consensos. Si va a imponer la reforma electoral una mayoría, ya sabemos qué pasa, va a haber un problema después. Quien pierda después va a decir, no perdí por los votos, perdí por las reglas con las que yo no estaba de acuerdo. Pero jugué. Pero jugué. Pero bueno, a ver, entonces sí, 340 días, ¿qué viene de frente? Viene organizar bien, van muy bien, por cierto, los procesos electorales para renovar 6 gubernaturas que se tendrán lugar el 5 de junio. Sí, en apenas pues unas semanas. Y luego, menos ya de 6 semanas. Y luego, bueno, pues vendrá un proceso de cierre en el que tenemos que, pues como ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Rendir cuentas claras, claro, y poder preparar pues esa transición parcial que afortunadamente no es total. Es decir, tú tienes a 7 compañeras y compañeros que permanecen. Exactamente, y que van a permitir que la experiencia se combine con nuevas visiones, sangre nueva, como digamos, se dice, digamos, ¿no? Y bueno, pues si permite una transición ordenada en una institución, si hay una reforma, pues ya hablaremos de otra cosa, pero pues bueno, pues por lo pronto... ¿Confías en el legislativo? Sí, claro, bueno, pues ahí están nuestros representantes, ¿no? Sí. Ahí están representados, y esa es una virtud, están representados todas las posturas políticas. Por eso es importante garantizar que el legislativo, de eso se trata la democracia. Sea plural. Claro, sea un espejo de la pluralidad política. Y por cierto, la reforma plantea quitar la garantía de ese reflejo, que son las diputaciones plurinominales y las senadurías plurinominales. Porque es muy caro también. Pues ya se decidirá allí si esa es buena o mala idea, ¿no? Ahora, luego de tus 340 días, y di la verdad. Sí. Porque... La academia. Ya sé por dónde. Perdóname, perdón, bueno, disculpa. Pero, a ver, todo mundo puede tener aspiraciones, son legítimas, ¿no? Es más. Y se ha hablado de ti como un posible candidato a la presidencia en el 2024. Bueno, afortunadamente, a ver, en unas semanas más, el 3 de junio próximo, yo estoy inhabilitado constitucionalmente para poder ocupar cualquier cargo público en los gobiernos cuya elección yo participé como árbitro o asumir una candidatura a cualquier tipo de cargo público en los 2 años posteriores. Entonces, el 3 de junio yo estoy inhabilitado para poder ser candidato a cualquier cargo público en el 2024, lo cual a mí me deja mucha tranquilidad porque ni me interesa. ¿No te interesa de verdad? Lo que me interesa, Adela, y eso sí te lo digo, el 3 de abril del 23 termina mi mandato. El 4 de abril yo vuelvo a la universidad y voy a seguir, eso sí, defendiendo desde otras trincheras, pero defendiendo la democracia. Eso sí no se acaba. Así que si tú me dices, ¿vas a hacer política? Claro, defendiendo el sistema democrático frente a los ataques y a los riesgos, digámoslo así, de esas pulsiones autoritarias que hoy rondan por el mundo. Y México no es la excepción. Entonces a la democracia se le defiende desde la trinchera en que nos toca defenderla y eso lo voy a seguir haciendo. Si alguien asume que eso es hacer política, pues seguiré haciendo política a mucha honra, ¿no? Sí. Y quizá después puedas tener otras aspiraciones, pero por lo pronto pues mira, no es el caso. Por lo pronto te anticipo cuáles son 2 aspiraciones. Escribir otros 2 libros de una potencia teórica importante, pero bueno, pues es que soy académico. Pero además con todo lo que tiene, bueno, ¿no? Sí, pero mira, por lo pronto... Yo sé que eso pone mucho nervioso a muchos, que estén tranquilos, ¿no? Okay. Que se pongan nerviosos por como dice cosas. El presidente, andan muy nerviosos. Pues sí, hombre. Okay. Porque además se te ha señalado y se te acusa incluso de ser muy protagónico, ¿no? Mira, si responder las falacias y defender una institución significa protagonismo, qué bueno que soy protagónico. Y lo vas a seguir haciendo pues hasta el último día. Sin confrontarme. Lo que pasa es que hay quien quiere colocar al INE y colocar a su presidente como contraparte, como si eso fuera el opositor de un gobierno. O a un periodista, ¿no? Bueno, ahora, o a un periodista. Bueno, los tiempos que corren las universidades, los periodistas, los científicos, los funcionarios electorales, parece que somos protagonistas. Yo no soy antagonista de nadie, pero sí mi responsabilidad es defender al INE y sobre todo desmentir las mentiras que se digan.
como por ejemplo que el INE es el órgano más caro del mundo, lo cual, como te decía, es una mentira. Sobre todo porque el INE hace cosas que no hacen otros órganos electorales, como monitorear la radio y la televisión. Pero bueno, es volver al tema, la verdad. Oye, ¿y cuando vuelvas a la academia, en dónde? Yo tengo mi plaza, tengo una licencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM. Así que será ahí. Vuelvo a la UNAM, soy miembro del SNI. Me lo gané a pulso, ¿eh? Soy SNI 3. El nivel más alto. Oye, sí, exacto, el nivel más alto, como muchos de los científicos que fueron. Bueno, pues hay muchas personalidades ahí de carpetas siguen abiertas, ¿no? De primerísimo nivel. Y bueno, pues compartir ese espacio, digámoslo así, que es el espacio, digamos, con mayor reconocimiento para quienes hacemos ciencia en el país, pues es un privilegio. Por lo pronto estoy pensado y volveré, prestado a la función pública y volveré a donde pertenezco. A lo mejor podrías llegar a ser rector de la UNAM. No, bueno, mira, esas son especulaciones. Ahí déjame decirte, eso lo decía la Junta de Gobierno, en fin. Yo me voy a dedicar a defender la democracia desde donde me toque defenderla, Adela. Oye, igual que los periodistas como tú lo hacen desde todos los días desde nuestra trinchera, ¿no? Oye, Lorenzo, yo me acuerdo en esa primera entrevista que hicimos, ¿te acuerdas? Sí. Hace algunos años, sí. en Televisa, donde trabajé muchísimos años, y hablábamos de tu padre. Así es. ¿no? Y supongo que lo has recordado muchísimo. Bueno, lo recordé mucho en la Cámara de Diputados cuando me invitaron a esa amable y cordial intercambio de opiniones. Exacto. Sí. ¿Qué estaría pensando hoy tu papá viendo todo esto? Pues mira, no lo sé. Y no quiero entrar en el juego como muchos legisladores que me dijeron que mi papá tendría vergüenza de mí. Yo les dije una cosa y lo creo. Mira, yo no me gusta ni la ouija ni ninguna de estas artes espiritistas. Así que lamentablemente mi padre murió el 30 de junio de 2014. Antes hablamos mucho. Desde entonces no he vuelto a hablar. Y lo que les he dicho con él, pues no. Y lo que les digo a estos legisladores, a estos actores políticos que siempre me invocan a mi padre, les digo, pues por lo visto ustedes sí hablan con él. Háganme un favor. La próxima vez que lo vean, que platiquen con él, pregúntenle y díganle que lo extrañamos, que hace falta gente de izquierda comprometida y bien formada como él en estos tiempos. Así que no lo sé. Me gustaría pensar, porque cuando nos despedimos sí me lo dijo, me alcanzó a ver como consejero presidente. Yo sé. Pues digamos, tuvo palabras de afecto y además de reconocimiento. Me gustaría pensar que así es. Yo procuro en todas mis decisiones, yo fui alumno de mi padre. Yo sé. Alumno, no nada más, alumno discípulo. Sí. Así que, y lo enseño en mis clases, así que procuro siempre actuar como habría actuado él. Lo leo mucho, cosa que otros deberían hacer, por cierto, porque parece que hablan mucho con él, pero no lo leen. Y mi padre fue alguien que luchó desde la izquierda por construir democracia. Y creo que hoy, desde la izquierda, estaría defendiendo la democracia. Yo procuro, porque soy un agente de izquierda, eso no tiene nada que ver con el ser árbitro. Claro. Defender la democracia. Con principios de izquierda. Pues claro. Sí, hombre. Sí, claro. Lorenzo Córdoba, muchas gracias. Adela, mil gracias. Siempre un placer. Muchas gracias. Gracias. Volvemos luego de una pausa. No se vayan.